Cordial saludo para todos ustedes. A continuación, pues voy a presentar la sustentación de mi tutoría sobre la certificación de competencias. Voy a compartir entonces mis diapositivas y voy a comenzar entonces con la parte de mi presentación. Aquí puedo mencionar, bueno, puedo mencionar pues que mi nombre es Luis Eduardo Reyes Pérez, soy licenciado en matemáticas, tengo una maestría en educación matemática y actualmente pues estoy haciendo un doctorado en ciencias de la educación. Una de las principales características de esta presentación es el índice, ¿no? Y la idea entonces es que vamos a presentar lo que es, pues vamos a hacer una presentación, vamos a hablar sobre unos propósitos de aprendizaje. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo del tema, dividido en lo que es la exploración de los saberes previos y una exposición, un aprendizaje significativo y un aprendizaje colaborativo. Para terminar con una parte evaluativa, algunas conclusiones y algunas referencias bibliográficas. En torno a mi presentación, pues yo a los estudiantes siempre he tratado de la manera más amena posible, teniendo en cuenta pues también que tengo una personalidad un poco pues seria. De todas maneras, siempre he tratado de hacer de la mejor manera pues las presentaciones en torno pues a lo que voy a presentar. Y puedo decir lo siguiente: doy la bienvenida al recurso tutorial, el cual tratará el tema del teorema fundamental del cálculo relacionado con integrales en matemáticas. Este teorema es fundamental en cierta manera en lo que es el cálculo integral, sobre todo en la parte de la educación superior y cálculo integral, sobre todo pues en el entendimiento o en la presentación incluso de la relación entre lo que es la derivada y la integral. Precisamente, pues dentro de los propósitos de aprendizaje que yo he podido evidenciar sobre el teorema fundamental del cálculo, que en esta presentación precisamente, pues es el tema principal, precisamente, yo puedo mencionar pues que uno de los principales teoremas o demostraciones o aplicabilidades, inclusive el teorema fundamental del cálculo, está muy relacionado con lo que es el concepto de área. Y, y de hecho, es una de las aplicabilidades que más se enseña actualmente en lo que es la educación superior y el cálculo integral. Sobre todo, pues, para el aprovechamiento de lo que es el cálculo, no necesariamente de áreas, pues, netamente como las conocemos, como lo que es el área de un cuadrado o el área de un triángulo, por ejemplo, sino que áreas netamente desiguales, digámoslo así, y que está muy relacionado con funciones que a la larga, pues en cierta manera es una de las principales características en este teorema fundamental del cálculo. Así que la aplicabilidad que tiene este teorema en la vida cotidiana, pues también tiene un aprendizaje y una enseñanza significativa para todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Precisamente eso es lo que estaba comentando aquí, que el concepto de área, pues precisamente es rescatable y está dado a través de esto que vemos aquí, ¿no? El área bajo la curva y el cálculo de áreas para encontrar las dimensiones de una determinada zona contextual. Eh, de hecho, yo aquí pues voy a presentar un video. Bueno, no vamos a ver todo no vamos a mirar todo el video, solamente algunas cuestiones en torno al teorema. Y como nos damos cuenta, precisamente hay una función que en este caso es continua en un intervalo determinado. Ese intervalo determinado pues va a estar acotado mediante esta función y aquí podemos encontrar el cálculo de
el área bajo la curva a través de lo que es esta integral que se está aquí mencionando. Precisamente aquí se habla de la integral desde 1 hasta x o desde a hasta x de la función, que es esta función, y que está multiplicado por este diferencial de t, que en cierta manera da como la variable a la que hay que integrar allí. Ese es uno de los propósitos que precisamente he querido pues hacer este corto tutorial en torno pues a lo que es este concepto tan importante en matemáticas. Para el desarrollo del tema nosotros pues vamos a mirar lo que son los saberes previos actuales, algún procedimiento o alguna cuestión también expositiva de lo que es el teorema fundamental del cálculo, un aprendizaje significativo y un aprendizaje colaborativo. Para lo que es los saberes previos, pues yo hice este jueguito en lo que es EducaPlay, en donde podemos en cierta manera jugar un poco acerca de los conceptos que necesitamos en torno pues a abordar precisamente este teorema fundamental del cálculo. Y comenzamos con algunas preguntas. Podemos decir, por ejemplo, cuál es la gráfica de y igual a x. Entonces podemos decir que es esta. ¿Cuál es la derivada de y igual a x al cuadrado? Pues decimos que es y igual a 2x. ¿Qué es una función? Es una regla que asigna a un elemento en conjunto en otro elemento de otro conjunto. Y precisamente es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función en un punto. De esa manera, pues podemos abordar algunos conceptos previos en torno a lo que es este teorema fundamental del cálculo, ¿no? O sea, el concepto de función y el concepto de derivada. Bueno, en torno a la parte expositiva sobre el teorema fundamental del cálculo, pues yo voy a mostrar aquí algunas cuestiones prácticas, no tanto desde el rigor de las matemáticas, sino que algo muy práctico que necesitamos saber o entender sobre este teorema. Y uno de los objetivos principales de este teorema es la inversión entre lo que es las derivadas y las integrales. De hecho, pues el padre de lo que es el cálculo, que es Isaac Newton, pues precisamente fue el que comenzó pues toda esta parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y sobre todo porque en su tiempo él quería pues ahondar en temas de astronomía precisamente con el fin de hacer mediciones. Y dio paso precisamente al cálculo diferencial e integral, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y el teorema fundamental del cálculo es precisamente esa relación inversa, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, la suma y la resta, por ejemplo, o la potenciación y la radicación, que son funciones inversas también. Aquí también en el teorema fundamental del cálculo se muestra lo que es esa relación inversa entre las derivadas y las integrales. Es decir que si, por ejemplo, yo derivo una integral, pues voy a obtener la función como tal, o si integro una derivada, pues vuelvo a tener una función como tal. Y el cálculo de áreas, como ya lo he comentado aquí, que puede darse a través de este acotamiento que en el numeral 2, en el propósito, mencioné a grandes rasgos. Para esto entonces yo he colocado unos enlaces, unos Padlet en cierta manera relacionados con GeoGebra, para que los estudiantes en cierta manera pues ahonden un poco en esta parte. Entonces un momento. Entonces yo aquí tengo estos dos aplicativos de GeoGebra en donde precisamente he mencionado lo que es la integral de una constante, por ejemplo, ¿sí? Lo que es una integral de una constante en matemáticas, pues la integral de una constante es una función lineal, digámoslo así,
Y esto precisamente nos muestra, a partir de aquí, que la función constante que tenemos aquí, que en este caso es y igual a 2, ¿sí? O y igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, o y igual a 3, por ejemplo, que son funciones constantes, dan como resultado una integral que en cierta manera está relacionada con una función lineal, como lo vemos en rojo, ¿no? ¿Sí? Esa función lineal está dada por ese color rojo. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, la función es negativa, ¿sí? Solamente que aquí la pendiente, pues obviamente es negativa también. En el caso ya del teorema fundamental del cálculo, entonces con este aplicativo estamos relacionando algunas sumas de Riemann, que en cierta manera está muy ligado a lo que es el cálculo de áreas a través de rectángulos bajo la curva o bajo estas curvas. Por ejemplo, la idea principal es colocar rectángulos, ¿sí? Rectángulos como tal, de tal forma que se va a acercar lo más posible a lo que es el área. Y esto me permite precisamente ahondar en lo que es el concepto de tangente y la relación sobre todo inversa entre lo que es la derivada y la integral. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que en este punto, a ver si puedo, en esta parte, por ejemplo, en esta parte vemos que tengo una tangente, por ejemplo, a ver un momento. A ver esta parte de aquí. Bueno, entonces, esta cuestión hace que precisamente la relación entre lo que es la pendiente de la recta tangente y la derivada también, así como la integral, ¿no? Y aquí podemos ver precisamente algunas cuestiones en torno pues a este trazador de la función integral y el teorema fundamental del cálculo. Aquí tenemos una opción precisamente que va a dar cabida precisamente al concepto o a esa relación inversa entre lo que es la derivada y la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la función la derivada o cuando se saca una integral y se deriva, pues va a dar como resultado la función, que en este caso, pues tendría que ser lo que está acá en azul. Entonces, la idea es que el estudiante precisamente ahonde en esta parte y sobre todo, pues mire que efectivamente hay una relación entre lo que es la derivada y la integral. Bueno, eso lo puedo comentar precisamente a grandes rasgos, obviamente que quitando un poco de rigor en las matemáticas, pero sobre todo dando pues un entendimiento un poco más próspero, pues en cierta manera, para entender este teorema que es tan importante en matemáticas sobre todo. Bueno, en torno al aprendizaje significativo, pues yo he ahondado en esta parte o en esta parte de lo que es el aplicativo de Descartes, en esta cuestión, como podemos ver, como voy a mostrar aquí. Yo también puedo tomar en cierta manera algunas cosas en torno pues al entendimiento de lo que es estas integrales en cierta manera, ¿no? Y estos conceptos y esta inversión también. Por ejemplo, aquí, dependiendo de la función, si es positiva o negativa, yo tengo una integral, ¿no? O tengo una expresión de lo que es la integral como tal. Y eso pues, me va a permitir, pues, en cierta manera, hacer un tipo de gráfica, ¿no? Que puede ser positivo, puede ser negativo, como lo vemos aquí en el lado izquierdo, que tengo una función netamente positiva y en el lado derecho tengo una función netamente negativa, ¿no? Y aquí, en cierta manera, a partir de esa cuestión, podemos decir que estos ejemplos son impertinentes, precisamente. Por ejemplo, en este caso, esta función cúbica, que está delimitada entre estas rectas, y se puede precisamente ahondar en lo que es ese concepto de área, ¿no? Ese concepto de área. Y sobre todo, yo puedo aquí, en cierta manera, hacer uso de esta herramienta precisamente
en GeoGebra, que es muy fácil de hacer, como acá, como lo he hecho acá, en donde precisamente he hecho algunos deslizadores. Por ejemplo, aquí he hecho lo que es la función cúbica, ¿sí? La función cúbica, que en este caso va a ser de la forma ax a la 3, precisamente, y yo puedo decir que esto va a estar delimitada entre dos rectas, como lo dijimos anteriormente, ¿no? En esa parte de Descartes. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo poder integrar desde esta recta hasta esta recta de acá, entonces yo puedo calcular la integral y por ende el área bajo la curva o las áreas como tal entre ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos entre lo que es 2, podemos colocar 2 y podemos colocar acá -2. Entonces aquí tenemos que esa área es de 0.74, por ejemplo. Y aquí podemos también ir mirando, por ejemplo, en este caso, cuáles serían los casos entre -5 y 5. Este intervalo lo podemos incluso alargar. Y lo mismo pasa con la función, si por ejemplo tenemos una positivo o una negativo, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso con el área bajo la curva? Entonces creo conveniente que estos aplicativos pueden generar en cierta manera pues un aprendizaje significativo en los estudiantes. Por lo tanto, entonces, yo puedo mencionar sobre un aprendizaje colaborativo. Creo que una de las actividades principales y también teniendo en cuenta un poco sobre un aprendizaje basado en retos, que es algo que yo por lo general suelo utilizar, es pertinente precisamente este aprendizaje colaborativo. Y es que en grupos vamos a reflexionar y analizar sobre los siguientes casos, ¿no? Entonces ¿cómo podríamos medir el área de la UNAD, por ejemplo, donde nosotros vamos, o sea, el espacio físico como tal? ¿Cómo lo podemos medir? O sea, si netamente lo vamos a medir a partir de cuadraturas o podemos ir delimitando ciertas partes cuadradas, pero obviamente todas las partes de la UNAD no van a ser cuadradas, sino que van a ser, por ejemplo, poligonales. ¿Cómo podemos medir esa área? Y para eso, pues, podemos utilizar o hacer uso de las integrales y por ende del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué opina la siguiente frase? El concepto de límite es una de las ideas más fundamentales, no solo para desarrollar el cálculo, sino para desarrollar el pensamiento matemático más allá del cálculo en la búsqueda de rigor matemático. Y creo que esto es un objetivo principal de las matemáticas, ¿no? No tanto algoritmizar lo que es ciertas cosas, ¿no? Sino el desarrollo del pensamiento matemático y crítico, sobre todo los estudiantes. ¿Cómo podríamos demostrar que la integral de la función es ella misma? Entonces, aquí también podemos hacer una conjetura en torno al teorema fundamental del cálculo y la integral. Bueno, en la parte de evaluación, pues yo he ahondado en lo que es Kahoot. Aquí podemos ver esta parte de Kahoot, en donde pues yo he ahondado en algunas preguntas básicas en torno pues al teorema fundamental del cálculo y la integral definida o las integrales, ¿no? Como tal. Bueno, aquí un momento. Bueno, entonces aquí podemos practicar un poco sobre esta cuestión. Vamos a practicar entonces. Y precisamente, bueno, podemos empezar con esta cuestión de, la primera pregunta es, ¿cuál es la integral de y al cuadrado, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es el área limitada entre dos curvas? Que en este caso es 9/2. Podemos también mirar un poco sobre las condiciones que debe tener la integral definida, o sea, cómo podemos aplicar ese teorema fundamental del cálculo o si siempre lo podemos hacer. Y por último, verdadero o falso, si la integral definida es un número, ¿no? Y para esto, pues podrían incluso ver un poco un video que pues muestro aquí,
Y así precisamente hemos dado cuenta de la parte evaluativa. Seguimos acá. Entonces, ya para terminar la parte de las conclusiones, y creo que también aquí las conclusiones son muy importantes. El teorema fundamental del cálculo es un teorema que demuestra que la área del integral son funciones inversas, pues eso ya lo hemos ido mencionando. El cálculo de áreas es una aplicación de este teorema de mayor impacto para los estudiantes, también ya lo hemos mencionado. Sin duda es difícil para un profesor enseñar lo que no se le satisface enteramente, pero la satisfacción del profesor no es el único objetivo de la enseñanza. Uno debe preocuparse primero de lo que es la mente del alumno y a dónde quiere llevarla. Creo que esto es una de las conclusiones más importantes, ¿no? Porque obviamente, dependiendo o conociendo a mis estudiantes o los estudiantes, pues que en cierta manera tengo, yo puedo diseñar y maleabilizar, digámoslo así, mis estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, creería yo que el profesor siempre tiene que estar en torno a cambiar precisamente sus estrategias y sus hábitos de enseñanza. También podemos mencionar que es importante el uso de recursos interactivos, pues obviamente aquí he mostrado varios en torno pues a lo que hemos visto el teorema fundamental. Se debe tener en cuenta las dificultades ligadas a la complejidad matemática de los objetos básicos de este campo conceptual, por ejemplo, los números reales. Creo que eso también está muy relacionado a lo que es los conceptos previos. Hay que tener en cuenta mucho eso, porque pues en este entendimiento y comprensión precisamente del teorema fundamental del cálculo, pues se hace necesario saber qué es un número real, qué es una función, qué es una derivada. Existe una grave indigestión crónica provocada por excesos de rigor debido a una confusión contagiosa entre cálculo y análisis. Eso también es para pensarlo inclusive, o sea, siempre va a existir el rigor y el formalismo en las matemáticas. Sin embargo, podemos mencionar que hay estrategias y hay formas de enseñar y hay formas de tratar de enseñar las matemáticas de manera divertida y apropiada inclusive. Y bueno, ya para terminar, algunas referencias bibliográficas. He podido utilizar los libros de Castaño, por ejemplo, en este aspecto. Algunos libros de Llorente y Pruso también, en torno a las prácticas del profesorado. Y bueno, los créditos. Mi nombre, Luis Eduardo Reyes Pérez. Ya me presenté, licenciado en matemáticas, magíster en educación matemática y doctorado en ciencias de la educación. De todas maneras, pues agradecerles todas las enseñanzas de este curso y sobre todo esta diplomatura, en donde para mí fue muy gratificante saber que pues se puede hacer mucho más por nuestros estudiantes. Muchas gracias para todos y que estén bien.